breve porque, en fin, aquí hay tanto discurso que a lo mejor acaba de poner aburridos. Bueno, una de las cosas que nos han planteado en estos días cuando hemos empezado la campaña es que, bueno, esta idea de que más o menos nosotros decimos o somos o tenemos algo que ver con lo que dicen los del PSOE y los del PP. Y me gustaría hoy comenzar deshaciendo ese equívoco. Por ejemplo, hace pocos días leía yo en un periódico este titular que voy a leer ahora. El PSC, o sea, el Partido Socialista de Cataluña, exigirá para Cataluña un modelo de financiación similar al concierto vasco. O sea, los socialistas catalanes, que son socialistas y forman parte del Partido Socialista Obrero Español, resulta que se han convertido en nacionalistas recalcitrantes que quieren los mismos privilegios que tienen los nacionalistas vascos a la hora de financiar su cotarro nacionalista. O sea, quieren un concierto económico que establezca una financiación privilegiada, o sea, que establezca en definitiva esto que nosotros hemos llamado el pufo vasco. Los 2.000 y pico, 2.060 para ser precisos, millones de euros de más que recibe el gobierno vasco como consecuencia de la ley que se acaba de aprobar en el mes de septiembre con los votos naturalmente del Partido Socialista y con el apoyo de los demás grupos parlamentarios. Se acaba de aprobar esa ley del concierto, no del concierto, sino de la fijación del cupo, en la cual, pues de una manera fraudulenta, engañando a todos los españoles, y esto está en el Boletín Oficial del Estado y se puede leer, pues resulta que aparece ahí una cifra de déficit público de 40 y tantos mil millones de déficit público, de un déficit público inexistente, y esto ya nos lo ha dicho Zapatero, de que no había déficit, que hay superávit. Bueno, pues en esa ley aparece un déficit y en virtud de ese déficit los vascos se llevan trincan la pasta, 2.000 y pico millones de euros. Bueno, pues ahora resulta que los mismos socialistas en Cataluña quieren exactamente lo mismo, es decir, se han convertido al nacionalismo, ¿no? Y bueno, pues unos días después de este titular de periódico leíamos también en los periódicos que en el PP tenían una bronca monumental por la cosa esta de los trasvases. Y resulta que los aragoneses del PP pues no quieren que se mencione la palabra trasvase en el programa del PP. Como todos sabéis, en España llueve poco, pero es que llueve menos en unos sitios que en otros. Tenemos un desequilibrio hídrico muy notable entre el norte y el sur, y especialmente el sureste. De manera que de alguna manera habrá que solucionar el problema hídrico, y esto de los trasvases es una posible solución. En realidad las decisiones habría que tomarlas en función de los costes, ¿no? Es decir, ¿qué cuesta más? ¿Un metro cúbico de agua trasvasada o un metro cúbico de agua desalada en una potabilizadora, desalinizadora de estas que hay? Bueno, pues habría que tener en cuenta esto, y luego también el impacto ambiental que tienen las distintas opciones, etcétera, y en función de eso, de la utilización del raciocinio, tendríamos que llegar a una solución. Pero no, esto no es posible, porque según el PP de Zaragoza, el agua del Ebro, que por cierto, según estudié yo cuando era niño, nace en Fontgibre, Cantabria, y desemboca en la Comunidad de Cataluña, pasa también por el País Vasco y La Rioja, etcétera. Es decir, es un río que atraviesa pues una buena parte de las comunidades autónomas españolas, pero según los de Zaragoza el agua es suya. Como el agua es mía, no se puede hablar de trasvases en los programas electorales. El cáncer del nacionalismo también lo tiene el PP. Pues nosotros no. Nosotros decimos que no queremos el pufo vasco, y que si logramos tener alguna incidencia en la gobernación de España, ese pufo va a desaparecer. No solo el vasco, y el navarro, 644 millones de euros. Y así lo hemos puesto en nuestro programa electoral.
Y decimos que los recursos naturales no son de los de Zaragoza, ni de los de Cuenca, ni de los de cualquier otro sitio de España. Forman parte del patrimonio de todos los españoles. Y tendremos que tomar decisiones racionales para asegurarnos que las necesidades de los españoles de las distintas partes de España estén cubiertas. Claro, si a nosotros nos dijeran, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, es que el agua es de Segovia, o es de Guadalajara, o es de yo que sé dónde, pues resulta que aquí en Madrid no beberíamos agua. A lo mejor estábamos a whisky todo el día, pero no beberíamos agua. O sea que esto no puede ser. Y desde luego estos partidos grandes que se creen con el derecho de pernada sobre los votos de los electores y se creen que los votos son suyos y nos critican a nosotros porque nos vais a quitar los votos, pues evidentemente son partidos que están ya invadidos por esa enfermedad del nacionalismo, que es justamente lo que tenemos que corregir.